Bueno, pues nos vamos acercando al final del programa. Otra vez, la segunda ocasión en que sucede, porque es nuestra segunda edición de esto, no es lo que esperaba, lo hacemos con la sección en la que un querido amigo nos cuenta historias peculiares, como bien dice el título de la sección, del espacio, ¿no? Historias que no se encuentran normalmente en los medios de comunicación, y no solo eso, sino en cualquier otro canal de información. Lo primero de todo, voy a saludar a ese amigo que es nuestro particular cuentacuentos, nuestro particular narrador, Tony Cruz. Muy buenas noches. Muy buenas, Rafa, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Un saludo para ti y para todos los televidentes de tu canal. Pues ahí vamos, ahí vamos. Mi canal no, el de todos los que hacemos esto no es lo que esperaba. Tony, la semana pasada hablamos de la difícil situación de Afganistán y de cómo allí se buscaba en cierto modo un respiro a través del fútbol. Hoy no vamos a abandonar el fútbol, aunque vamos a cambiar muchísimo el contexto. Vamos a hablar de una persona en particular, de un protagonista. Voy a mirarlo en el papelito porque el apellido es complicado. Ladislao Mazurkiewicz, que para los más veteranos y para los entendidos en fútbol sabrán perfectamente quién es. Pero bueno, Tony, empieza a contarnos quién es Ladislao Mazurkiewicz. Bueno, pues Ladislao Mazurkiewicz fue nada más y nada menos que para muchos y durante mucho tiempo el mejor portero de toda Sudamérica, ¿no? Un jugador uruguayo de orígenes, como puedes descubrir o se puede descubrir por su apellido polaco, de familia que tuvo que emigrar a Uruguay por la persecución que Hitler emprendió con los judíos en toda Europa, y que, bueno, pues acabó en un barrio de una zona, no ni siquiera en Montevideo, y tuvo que ir poco a poco creciendo en el mundo del fútbol, a pesar, y esto es curioso, de que él no quería ser portero. Él, cuando empieza a jugar en el Racing de Montevideo, él quería jugar de delantero, pero en uno de los entrenamientos el técnico de turno le vio cualidades bajo palo y ahí le dejó, y ya se quedó ahí. Siempre iba de negro, pero no porque estuviera de luto, sino porque su héroe siempre fue la mítica araña negra, ¿no? Lev Yashin, ¿no? Y que era un portero espectacular. Lo de llamaban chiquito, pero claro, hay dos versiones por lo cual le llamaban chiquito. Hay quien dice que es porque era el menor de los 5 hermanos, pero parece que no es cierto, porque creo que tenía 2 hermanos menores, pero sí que parece ser que era bajito, no era muy alto para ser portero, y a unos 70 y algo, unos 78 por ahí. Entonces, claro, para ser portero no era muy alto, pero sí que tiene unos reflejos formidables, y gracias a eso pues consiguió pues eso, a sentarse como portero habitual, titular de Peñarol durante muchísimo tiempo, ser un fijo incuestionable para la selección charrúa, y bueno, y completar unos mundiales extraordinarios, ¿no? Sobre todo el del 70, en el que acabó siendo nombrado el mejor arquero del torneo. De hecho, su contribución fue decisiva para que Uruguay llegara a las semifinales, ¿no? Una circunstancia que no volvió a repetir, ya estoy tirando de memoria, pues hasta el año 2010 en Sudáfrica. O sea que toda una proeza. Fíjate, Tony, es que me he acordado, voy a hacer un inciso, eh, aunque haya publicidad, porque esto lógicamente es una promoción de medio de comunicación, de esto de Prisa, de cuando Cuatro todavía pertenecía a Prisa. Es una colección sobre mundiales, y me he acordado porque, bueno, estudiando un poco los apuntes de Ladislao. Mira que es complicado, ¿eh? Mazurkiewicz, de chiquito, digo, es posible que yo tenga ahí un libro DVD de México 70. Eh, pero antes de llegar a México 70, Tony, ya has contado un poquito el origen de este portero, que está considerado a día de hoy, si no me equivoco, el mejor de la historia del fútbol uruguayo. Sí. Eh, Antes has contado ese origen de familia polaca, de padre polaco, que tuvo que huir de, bueno, pues de la barbaridad nazi. Has contado su apodo Chiquito. Vamos a ir a 1970, donde el protagonista tiene una vivencia muy, muy, muy importante.
pero antes nos vamos a quedar, creo recordar que en 1966, ¿no? A ver si no me Sí. confundo, Inglaterra, Mundial de Inglaterra. Y vamos a ir ahí antes porque coincide con una persona que ha estado muy en boca de todos recientemente. Sí, Isabel II, porque hay una anécdota muy, muy curiosa, ¿no? Sucedió en Wembley y bueno, pues parece ser, es una anécdota de estas apócrifas, pero parece que tiene bastantes visos de la realidad. Eh, Se pusieron al saludo ritual antes del partido a la reina, a Felipe de Edimburgo, a su consorte, y no se le ocurre otra cosa a Mazurkiewicz decirle a Felipe de Edimburgo, es como si usted acabara de salir de un cuadro, pero hoy vamos a ganar nosotros. O sea, que le soltó esa vacilada. Y bueno, realmente no ganó, Uruguay no ganó ese partido, pero fue capaz de igualar a cero el encuentro, que ante una selección tan potente como que fue la final campeona del mundo, pues tuvo muchísimo, muchísimo mérito, ¿no? Hizo paradones, sobre todo hay vídeos en YouTube que se pueden ver, un paradón a Bobby Charlton que fue impresionante. Y bueno, también es verdad que ese día tuvieron la pólvora un poquito mojada los ingleses, pero bueno, al final consiguieron ese empate a cero, que fue muy celebrado ante la sorpresa de los británicos. Incluso el comentarista de la BBC llegó a decir, miren cómo están celebrando, parece que hubieran ganado 5-0, ¿no? Pero bueno, en todo caso, ahí está la anécdota de que fue capaz de vacilar a la familia real británica en su casa y que al final pues incluso le salió bien, ¿no? El final del torneo, pues Inglaterra ganó el Mundial, ganó todos los partidos y casi todos bien. Quizá el que más le costó fue Argentina, precisamente otra selección sudamericana, la que ganó solo por 1-0. Y a Uruguay pues cayó al final en cuartos de final de ese campeonato al caer 4-0 ante Alemania. Así que esa fue la historia de ese mundial, que fue el primero antes de que llegara ese 70 en el que hizo auténticas maravillas, entre otras cosas, y esa es la otra gran anécdota de Mazurkiewicz, que fue el protagonista, digamos el otro protagonista, el contraprotagonista del gol de Pelé, que nunca fue gol. Esa célebre acción que No seguro que... adelante, no adelante, Tony, un momento, un momento. Me callo, te toca a ti. Llegamos, no, llegamos a 70. Vamos a. No me adelante. Lo primero es muy curiosa la anécdota con Isabel II, porque Isabel II que ha muerto recientemente, por eso decíamos que tenía relación con un personaje muy en boca de todo el mundo en las últimas fechas. Que Isabel II tiene fama de ser simpática, pero yo siempre he tenido de fuera la imagen de, no sé, a lo mejor es que era simpática dentro de la flema británica, pero yo siempre he tenido una percepción de la reina como de muy austera emocionalmente, por decirlo de una forma. ¿Cómo se le puede echar valor a llegar a presentarse en Wembley y decirle eso a la reina? ¿No? Me resulta curioso. Y ahora sí vamos con lo que iba a contar y aparece Pelé, el que es uno de el que está siempre dentro de la discusión del mejor jugador de la historia. Está Maradona, está para muchos Johan Cruyff, ahora ha aparecido Messi en los últimos tiempos, pero Pelé indudablemente está dentro de esa, no es una terna porque son ya más de tres, pero bueno, dentro de ese grupo de jugadores, digamos, que aspiran a ser el mejor de la historia. Y hablamos del mejor Brasil de todos los tiempos, Brasil 70. ¿Qué sucedió entre Mazurkiewicz y Pelé en el Mundial de 1970? Bueno, Pelé siempre contaba, o dejó dicho, que fue el único portero Mazurkiewicz que le provocó el temor a fallar. Entonces, digamos que digamos, los dos tenían muchísimo respeto mutuo, ¿no? Evidentemente, Mazurkiewicz ante el que era el mejor jugador de sus tiempos, y Pelé porque, bueno, enfrente sabía que había un arquero que le podía amargar en este caso, el campeonato, ¿no? Fue un partido duro ese Brasil-Uruguay. Los uruguayos, de hecho, ese partido, si uno lo ve, tampoco jugaron con esa idea que se tiene preconcebida de matar al rival a patada, ¿no? Hicieron un muy buen partido, ¿no? Y de hecho se llegaron a poner por delante. Pero claro, al final esa Brasil era probablemente
y no es exagerar, la mejor selección de todos los tiempos, junto con la España de 2012, para mi gusto, han sido las dos mejores selecciones de todos los tiempos, o por lo menos la que hacía un fútbol más demoledor para el rival, y acabó ganando, ¿no? Y bueno, la acción que quizás se recuerde, se puede buscar por YouTube si hay algún joven en la sala, fue un balón que le enviaron a Pelé, que hizo un desmarque en la frontal. Mazurkiewicz salió para intentar desviar la pelota o cortar la progresión de Pelé, y Pelé hizo un amago que hizo que la pelota pasara delante de Mazurkiewicz y delante del propio Pelé sin que ninguno de los dos la tocara. Eso pues le permitió, la habilitó para, claro, Mazurkiewicz no lo esperaba, Pelé fue capaz de sortear al portero y se plantó, ya un poco escorado eso sí, ya pretende sin portero y para marcar. Era difícil el remate y el balón salió un poquito escorado a la derecha del poste de Mazurkiewicz, pero al final ese es el gol de Pelé, ese, que todo el mundo habla el casi gol de Pelé, ¿no? El gol que marcó Pelé que no marcó, pero fue una genialidad de Pelé. Y bueno, el propio Mazurkiewicz lo que contaba con Sorna después es que, bueno, Pelé hizo una jugada excepcional, pero que al final no fue gol y que al final salió vencedor Mazurkiewicz también en ese envite, ¿no? Porque él lo que buscaba siempre era que no le marcaran, y en este caso, pues Pelé, a pesar de ser el mejor atacante del mundo y a pesar de su genialidad y a pesar de haber hecho en ese caso también otra genialidad, pues no consiguió batir tampoco a Mazurkiewicz, que también burló en cierto sentido a O'Reilly, no se puede decir. ¿Cómo terminó ese partido, Tony? 3-1, si mal no recuerdo, o sea que también ganó Para Brasil, Brasil. porque al final al final también fue campeona del mundo, es decir, que al final Uruguay en esa época, Uruguay es un milagro, es un milagro futbolístico, es una especie de Holanda en Sudamérica. Yo la veo mejor que Holanda en Sudamérica, porque al final es una selección que ha tenido que hacer talento de la nada, porque tiene muy pocos Un habitantes, y país uno muy cuando va pequeño, allí, claro. sí, uno cuando va allí ve que hay campos de fútbol por todas partes. En lugar menos imaginado te encuentras un campo de fútbol junto a la playa, en cualquier rincón. Además son campos de fútbol en muchos casos desvencijados. Mira, la anécdota es que me voy a ir un poco, pero estaba paseando por allí, por la zona de Pocitos, y de repente paró el autobús para ver un monumento que había allí y tal, y unos focos a lo lejos. Es un campo de fútbol. Y efectivamente era un campo de fútbol del Defensor Sporting. Y entré y resulta que Defensor Sporting es el club donde te sonará un tal Nico Olivera. Bueno, pues está allí trabajando, y no le vi por 5 minutos. Hablé con el hombre responsable del campo, y el campo, tú lo ves, a mí me encanta, porque de esos campos con sabor, pequeñito, con gradas de madera, pero tú te lo imaginas, y aquí sería un campo de un equipo de tercera, a lo mejor, de tercera federación, ¿no? Y es uno de los clubes importantes de Uruguay, ¿no? En eso creo que la pasión que tienen los uruguayos, yo creo que no hay ningún otro país en el mundo, si acaso Argentina, Italia, que vivan esa pasión por el fútbol tan desmedida, porque es una cosa de que todos son de un equipo, todos saben de todo, y aparte es que es muy familiar, que es que digamos que allí no es difícil, y eso lo sé porque tengo a mi buena amiga Cristina Delonte allí, no es muy difícil, por ejemplo, que te hagas amigo de Rubén Sosa, el mago Rubén Sosa, creo que también lo conocerán tus televidentes, y Rubén Sosa... Bueno, pero ¿esto qué es? ¿Pero esto qué es? Bueno, pues estamos de vuelta. A pesar de ser un riguroso falso directo, también pasan estas cosas, y mejor que meter cortes mal hechos, pues hacemos este Naturalidad. juego. Eso es, naturalidad, incluso cuando todo está preparado y grabado. Si se hacen así la fiesta de fin de año en televisión, porque Hombre, nosotros no vamos. Tony, bueno, todo se ha debido a un corte de luz, ¿vale? En la casa del productor, es decir, en mi puñetera casa, ¿vale? Entonces, Tony, estabas contando que en Uruguay es incluso muy fácil encontrarse con los futbolistas, y que personas que son amigas tuyas o conocidas tuyas sean conocidas de ellos, ¿no? Te habías quedado en el caso de Rubén Sosa. Sí, Rubén Sosa o incluso Luis Suárez, que está en Nacional. O sea, que al final, claro, Nacional es un club gigante en Uruguay, pero de una naturalidad tremenda,
cómo abordan todo, nada que ver con el fútbol europeo. Si tú formas parte de Nacional, si eres hincha o si tienes vinculación con la directiva, de algún modo pues tienes mucha facilidad para acceder a los jugadores y demás. Es todo mucho más cercano de lo que hay aquí, ¿no? Y eso, pues bueno, yo creo que le da una pureza que de aquí se está perdiendo, ¿no? Aquí, eso, lo que ya vemos, ¿no? Que hasta muchas veces te cuesta conseguir entrevistar a futbolistas de tercera categoría. Y, en fin, es una cosa que es una lástima, ¿no? Pero bueno, eso en parte pues hace que ese fútbol, que sigue siendo pues, pobre en recursos, siga siendo rico en otras cosas, en algo de cosas intangibles, que muchas veces los aficionados, sobre todo los de rancio abolengo, pues somos lo que más agradecemos, ¿no? Mazurkiewicz, que por cierto, volvemos al protagonista, conoce España, y en España se le conoce porque jugó en el Granada Club de Fútbol, ¿no? Bueno, jugó poquito, porque Bueno, no le ponían. militó en el Granada. Sí, bueno, para que os hagáis una idea de lo que era Mazurkiewicz, cuando lo ficha el Granada, que ya es la parte última de su carrera, en el año 75, el diario L'Équipe hizo un artículo sobre el fichaje de Mazurkiewicz por el Granada, y el titular es Todo es posible en Granada, haciendo alusión a esa célebre película de los años 50, ¿no? Claro, porque al final el Granada era un equipo de clase media, se puede decir, en España, y Mazurkiewicz era un portero de talla internacional. Es como si, pues, no sé qué te podría decir. A ver, ¿qué ejemplo te podría poner de la actualidad? Bueno, no creo que sea exagerado decir que por ejemplo, en su momento en el 88 Van Breukelen, el holandés, firmara por el Córdoba. El Córdoba no porque esté en segunda vez, pero bueno, por el Logroñés. Sí. Algo así, ¿no? Para que podamos identificarlo, ¿no? Pues fue un fichaje muy comentado en su época, pero tuvo mala suerte Mazurkiewicz porque se topó con el Cabezón. Así llamaban a Joseito, que era el entrenador de Granada, que también lo fue, quiero recordar, del Córdoba, y que en todo caso entrenó a bastantes jugadores que pasaron por el Córdoba. No sé si no recuerdo quién fue el que me habló, Cruz Carrascosa, creo que estuvo a su disposición, y me hablaba regular, siempre desde cariño, porque ya con los años, pues esas cosas, pero que era terrible. O sea, era un portero, un entrenador muy cabezota, de estos cuadriculados, que si le metía una cosa en la cabeza, pues ya está, ¿no? Entonces él tenía confianza ciega en otro portero, Nizkoa, que era un portero vasco, y era el que ponía. O sea, el que tenía a un portero que había sido semifinalista del Mundial y mejor portero del año 70 en un Mundial, lo tenía de suplente. De hecho, en una temporada, estuvo en 2 temporadas, la primera jugó 2 partidos. En uno empató a 0 y en el otro perdió 3-0 en Vigo ante el Celta, y eso ya pues fue como, digamos, la puntilla para el polaco, que era como se llamaba. Luego ya en el siguiente vino un ilustre al banquillo de Granada, Miguel Muñoz, pero tampoco terminó de confiar en Mazurkiewicz, y se tuvo que ir a volver a Sudamérica porque aquí no pudo seguir ganándose el pan. Así que pues se fue en febrero, y esa fue la breve estancia en España. Luego ya pues se fue. Bueno, queda un residuo de la presencia de Mazurkiewicz, que no sé si seguirá. Yo recuerdo que sí que estaba, que en un restaurante se llamaba Chiquito, creo que todavía existe, y se puso un restaurante junto con otro compañero de equipo, Luis Oruezábal, y bueno, lo montaron los dos, ese restaurante Chiquito, y creo que todavía sigue por Granada ese restaurante, digamos, que es el legado que ha dejado Mazurkiewicz. Bueno, aparte de que, bueno, muchas veces cuando un equipo de este tipo tiene un jugador en sus filas como este, es como por ejemplo el Córdoba en su momento con Salenko. Salenko no hizo absolutamente nada en el Córdoba, pero el Córdoba siempre podrá decir que ha contado con un máximo goleador de un mundial, aunque sea algo meramente anecdótico, ¿no? Se puede entender, pero hay mucho, seguro que hay aficionados rusos o aficionados a nivel mundial que ubican al Córdoba como el club en el que estuvo Salenko. Y al final, pues lo que estuvo Salenko en el Córdoba fue, bueno, dedicándose a otros menesteres, fueran cuales fueran. Lo de jugar al fútbol pues fue algo meramente coyuntural, ¿no? Pero sí, es el legado que dejó. Luego pues ya estuvo en otros equipos, volvió a Peñarol, estuvo en el Cobreloa, en América de Cali, y luego ya pues se retiró en el Peñarol. Salenko, que yo, por cierto, por comentar, lo vi, yo siempre cuento la anécdota, es un poco exagerada, pero estuvo a punto de partirse una pierna tirando un penalti en Palma del Río, que se inauguraba el
el campo de Palma del Río. Yo lo exagero, pero es verdad que Salenko venía con las piernas atrofiadas y en la carrerilla, en la paradiña, pues digo, este hombre se ha matado. ¿Lo marcó? Tony. ¿Lo marcó? No, que no me acuerdo. ¿Lo marcó? Sí, lo marcó. Lo marcó. Vale. Y el coche lo llevaba que parecía que venía de cruzar el estrecho de Gibraltar. Yo no lo sé porque ya vivía en Córdoba, pero bueno, son datos que probablemente a la gente no le importe. Por ir cerrando, Tony, hemos hablado de la trayectoria de Mazurkiewicz. La gente dirá, ¿por qué? Bueno, Tony lo ha contado, porque, y además sí lo tituló en su blog, ¿no? El portero que resistió a Pelé y a Isabel II, ¿no? Son dos anécdotas muy curiosas de un personaje bastante curioso también, valga la redundancia, ¿no? Bastante peculiar. Pero dentro de su trayectoria no podemos olvidar que también formó parte, no solo fue el mejor portero del Mundial del 70, sino que formó parte del mejor equipo del año 66, que es como se consideró al Peñarol, que ganó la Intercontinental. Claro, es que volvemos a lo mismo. O sea, estamos poniendo en valor a un portero en la época en la que había menos buenos porteros. Porque, claro, ahora el fútbol se ha globalizado, se ha internacionalizado y ahora, pues bueno, digamos que el mercado es muy amplio. Hay muchos, tanto porteros como en todas las demarcaciones, ¿no? De hecho, hay muchos campeonatos. La Champions ya no lo juega un equipo, sino 4, 3, 4, 2 por país. Y antes, pues claro, ganar una Copa Europa, y esto que no se ofenda a nadie de los que ganan ahora la Copa Europa, Madrid o el Barça o todo esto, es una cosa muy seria. Dirán, es más fácil porque eran menos partidos. No, menos partidos sí, pero tenías que ganar la Liga para empezar y después tenías que no fallar en momentos muy importantes. O sea, de cada partido era eso sí que era una final en cada partido, ¿no? Bueno, pues Mazurkiewicz en su momento fue capaz de consolidarse en ese Peñarol tan colosal. Y esto que no me escuche de venir Cristina Delonte, que es de Nacional, ese duelo es tremendo, pero era un Peñarol tremendo. Y bueno, Víctor Espárrago hablaba de él, que era el auténtico líder de la selección uruguaya en esos tiempos, que era casi una inspiración para sus compañeros, y es que tenía unas dotes de mando tremendas. No es solo su capacidad casi acrobática, uno ve sus intervenciones, era brutal la elasticidad que tenía, los saltos que pegaba para lo chiquito que era, sino que claro, era en los tiempos en los que había, insisto, menos porteros. Hay otra anécdota, que es que, como te he dicho, Yashin, el bestia como de negro por imitación a Yashin. Y hubo un partido en el que Yashin le entregó su guante. Digamos como que Mazurkiewicz tomó el relevo de Yashin como el gran portero de su tiempo. Bueno, eso demuestra la envergadura, la talla de este jugador, que, y volvemos al inicio, fue capaz incluso de vacilar en el partido inaugural de Inglaterra 66 hasta la mismísima familia real británica. Y eso que no era argentino, porque los uruguayos con los ingleses se llevan... Malvinas. Pero los argentinos ya es otra cosa, como se ha podido ver estos días por redes sociales, ¿no? Que no le tienen precisamente demasiada estima a como se dijo aquí en su momento la pérfida Albión. Pues sí, Tony, voy a aprovechar para saludar yo también a Cristina Delonte, por si nos ve. Un saludo para ella, para Uruguay, que es una tierra que en Córdoba la saboreamos mucho gracias a nuestro amigo Leo en Con Acento. Vaya esa publicidad sin cobrar. Tony, muchísimas gracias. Seguimos hablando la próxima semana a ver qué nos cuenta. Un placer, a ver qué hagamos la semana que viene, que le pueda interesar a la gente. Estupendo. Tony, un abrazo.